central en comparación con la periférica, de lo que se sabe hasta ahora del estado de la cuestión y qué perspectivas hay con respecto a una aplicación clínica en el futuro. ¿Dudas? Muchas. Sabemos que la presión braquial refleja el estado hemodinámico a nivel de las arterias periféricas, pero ¿realmente es un buen reflejo de la actividad hemodinámica de todo el organismo? Porque si hablamos de hipertensión arterial, sabemos que los órganos diana es lo importante. Habría que saber cuál es la presión en estos órganos diana. Por ello parecería más útil o más fiable de entrada una aproximación al valor de los niveles de presión a nivel de la aorta, que es justo desde donde sale toda la sangre que perfunde a estos órganos como cerebro o riñones. Entonces cabe preguntarse si es realmente la presión central el mejor estimador del estado hemodinámico del paciente, qué relación guardan desde el punto de vista más fisiológico, digamos, la presión arterial central y la periférica, y si realmente es clínicamente relevante esta medida de la presión central. Bueno, pues esto es lo que nuestro trabajo. ¿Queréis escucharme? Hace que este trabajo parezca un cuestionario médico. En realidad nuestro trabajo comienza mucho antes, en el corazón. Al final de la durante la sístole ventricular se expulsa un gran volumen de sangre hacia la aorta. Esta, como es muy elástica, se distiende y da cabida a toda esa sangre sin aumentar excesivamente la presión en ella. La sangre viaja de forma centrífuga hacia los vasitos más periféricos mediante una onda de pulso anterógrada. Al final de la sístole, la aorta y los grandes vasos sufren una retracción elástica, de manera que la sangre viaja de forma centrípeta de nuevo hacia el corazón mediante una onda de pulso retrógrada. Durante su trayecto en el árbol vascular, al disminuir el calibre de los vasos, estos se hacen menos elásticos, de manera que acaban solapándose la onda de pulso anterógrada y la retrógrada, dando lugar a un pico de tensión mucho más alto, pero menos sostenido en el tiempo. Esto no nos interesa porque a nivel central nos venía muy bien que aumentara el volumen y la presión dentro del vaso sin aumentar el trabajo del miocardio y la poscarga, porque esto, por ejemplo, en el corazón mejora la perfusión de las arterias coronarias, que ya sabéis que es pasiva durante la diástole. Esta modificación de la presión arterial a lo largo del árbol vascular, el problema que tiene es que es muy variable entre individuos. Depende de factores tales como la edad, el sexo, la altura y otros muchos. Y además, no solo eso, sino que además dentro del propio individuo es muy variable. Depende de factores tan variables como la frecuencia cardíaca. Es decir, que parece que a priori no es muy fiable. Pero no solo eso, sino que en este esquema podéis ver cómo en el lado de la izquierda se produce el solapamiento de las dos ondas de pulso a nivel periférico, como hemos descrito en la arteria braquial. Y en el medio podemos ver la aorta con una aorta elástica en un sujeto sano, en el que las dos ondas de pulso pasan primero la anterógrada y después la retrógrada, no se solapan, entonces el pico sistólico es menor, pero da una presión mantenida durante más tiempo. Sin embargo, el problema comienza cuando empieza a haber vasculopatía, cuando empieza a haber aumento de la rigidez, menor elasticidad de las arterias centrales. Entonces, las arterias centrales empiezan a comportarse como arterias periféricas y empiezan a solaparse ambas ondas de pulso, dando lugar a un pico sistólico más elevado pero de menor duración. Y entonces podemos encontrarnos ante fenómenos como que a nivel periférico estamos midiendo una presión igual, mientras que el estado hemodinámico a nivel central es completamente diferente. Y en base a estas referencias hemos visto varios estudios. Algunos dicen que la presión arterial central por sí sola ya valdría como un predictor independiente de la mortalidad. Y también podría ser un predictor independiente del riesgo cardiovascular. Y luego en el estudio de ASCO, que es el más importante de estos, tenían dos grupos de pacientes, uno en tratamiento con atenolol y otro con amlodipino. Entonces se vio que a cifras iguales de presión braquial entre los dos grupos, el riesgo cardiovascular, sin embargo, era distinto y era mayor en el grupo de atenolol. Entonces, para ver el porqué de estas diferencias, se hizo el subestudio CAFE, que está aquí abajo, y midiendo la presión arterial central, se vio que los valores descendían más en aquellos pacientes que habían estado en tratamiento con amlodipino, que como ya sabemos actuaría como vasodilatador a nivel de la aorta, mientras que el atenolol solo tendría sus efectos a nivel cardíaco.
Entonces, visto esto, podemos concluir que aunque aún no se admite el papel de la presión arterial central como medida técnica complementaria a la braquial, sí que es verdad que hay datos que sugieren que su monitorización permitiría un mejor ajuste claro del tratamiento antihipertensivo y a su vez sería una aproximación más fiable a estas lesiones en los órganos dianas de la hipertensión arterial. Y esto, ¿alguna duda? Muchas gracias por vuestra excitante presentación de la presión central como una nueva frontera de la medición de la presión arterial. Por cierto, como un reloj tan magnífico como el que digo. Muchas gracias por vuestra presentación. ¿Un comentario, pregunta?